esta tarde trabajar lo que es el capítulo 5 del libro Sociología de la Educación, titulado Las funciones sociales de la escuela, de un autor de nombre Antonín Granados Martínez. Como sabemos y ya lo hemos dicho anteriormente, la escuela existe por una razón. Bueno, tenemos el concepto de función, las funciones manifiestas y latentes. ¿Qué les dice el término manifiestas? ¿Qué sería una función manifiesta? ¿Que está presente? Que está presente, muy bien, gracias, que se hace notar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la escuela tiene dos tipos de funciones, manifiestas y latentes, quiere decir que hay unas que son visibles y otras que no son perceptibles, lo que serían las latentes, o sea, están ahí, pero necesitamos realizar ciertas acciones para sacarlas a la luz. Entonces, las funciones manifiestas de la escuela, las que vemos, ¿cuáles son? Constantemente nosotros escuchamos por qué nos envían a la escuela los papás. ¿Qué te dicen cuando te mandan a la escuela? O cuando te regañan porque no quieres ir a la escuela. Para tener una educación. Para tener una educación, pero una educación formal, que es lo que decimos cuando nosotros decimos somos educados, pero somos educados en diferentes ambientes. Entonces, en la escuela somos educados de una manera formal, de cierta manera estandarizada, con un currículum específico que nos va a formar como ciudadanos de esta nación. Entonces, las funciones manifiestas de la escuela tienen que ver con aquello que de alguna manera todas las personas coincidimos en que la escuela sirve para eso. ¿Para qué sirve la escuela? Para que aprendamos, nos dicen, te mando para que aprendas, ¿no? Para que aprendas ¿qué? Contenidos escolares, no te mandan a aprender cómo ir a pagar un bulto que te llegue por Amazon o por DHL, no te mandan a aprender cómo hacer tortillas, sino te mandan para que aprendas ciertos contenidos escolares que te van a dar un estatus diferente a la educación no formal que recibes en casa. Entonces, la función manifiesta de la escuela tiene que ver con aquello que todos coincidimos en que es necesario que las jóvenes generaciones vayan aprendiendo. Entonces, hay que aprender que leer y escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Entonces, una función manifiesta es proveer de aprendizajes de contenidos escolares a las jóvenes generaciones. ¿Para qué? Para desempeñarse de modo funcional en la sociedad. Entonces, pensando en que van a colaborar con una función o más bien con un rol específico dentro del sistema social. Ahora, las funciones latentes son aquellas que existen también, pero necesitamos sacarlas a la luz. ¿Como cuáles? Si yo digo, aprender contenidos escolares, pero no solo se aprenden contenidos escolares dentro de la institución educativa, sino también se aprende ciertas normas de cómo convivir en sociedad. Se aprenden ciertos valores, que no es que yo diga, voy a enseñarles el valor del respeto, sino se aprende también cómo vivir el respeto en el trato día a día con los compañeros y con los demás profesores. Entonces, la escuela tiene funciones manifiestas y latentes. El concepto de función. Hay tres sentidos de esta palabra, este término, ¿sí? Primero, la función designa las tareas, deberes o responsabilidades de una persona. Entonces, no es función así como de que para que funcione mi celular o para que funcione mi estufa o el microondas, sino es qué función va a tener la escuela. En ese sentido, qué tareas, deberes o responsabilidades tiene la institución educativa, o en este caso una persona que ocupa un puesto o practica una profesión. Entonces, ¿qué funciones tiene un docente? Por ejemplo, tiene que preparar su clase, tiene que pararse frente a un grupo, tiene que explicar un contenido escolar y no hablar de su vida personal en vez de supliendo los contenidos escolares, ¿no? Entonces, el concepto función designa tareas, deberes o responsabilidades. Ese es el primer sentido. Tenemos también un sentido matemático cuando inferimos relaciones de dependencia. ¿Ustedes alguna vez hicieron ecuaciones en la preparatoria? Y tenían algunas fórmulas, ¿no? Y manejaban ese concepto de función. Entonces,
Hay funciones también matemáticas que indican una relación entre una variable y otra o una relación entre aquello que nosotros necesitamos medir o contabilizar. Y finalmente, un tercer sentido biológico, que está en el origen de lo que se ha dado a llamar el funcionalismo o los funcionalismos en sociología y en antropología. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa teoría funcionalista, sobre todo de los clásicos? Entonces, los clásicos que nos hablan de las funciones, o sea, de aquello que cada uno debemos desempeñar, y por eso tiene un origen biológico. Ustedes han visto, bueno, a lo mejor en la primaria vieron las funciones del aparato digestivo o el aparato respiratorio, ¿no? En donde cada órgano cumple una función, o sea, el pulmón no es riñón, ¿sí? No tiene que purificar la sangre y sacar las toxinas, el pulmón tiene que procesar el aire que inhalamos y luego que expiramos, ¿sí? Entonces, el tercer sentido biológico es el que estamos usando dentro de la sociología de la educación, porque es aquello para lo que nosotros estamos dentro de un sistema social. ¿Qué deber o tarea estamos desempeñando? ¿Qué es aquello de lo que nosotros somos responsables? Entonces, Rocher es un autor básico para nosotros y él dice que una función social es la contribución que aporta un elemento a la organización. Cada uno de nosotros pues somos personas, no podemos decir que somos elementos, pero para este teórico es como si cada uno de nosotros fuera un elemento que no es que sumemos nada más, o sea, no es que nosotros seamos elementos sumativos, sino elementos que interaccionan entre sí y dan resultados. Entonces, cada uno de nosotros aporta algo a la organización, en este caso a la institución educativa de la cual formamos parte. Y toda consecuencia que es observable, producida por la presencia de un elemento dado en el seno de un sistema social, o sea, todo aquello que nosotros hacemos como parte de nuestra función, digamos, los estudiantes, ¿cuál es su función? Estudiar, como el término lo dice. Entonces, los estudiantes estudian, y estudiar es un verbo que implica ¿qué? Aprender. Aprender, educarse, Pues venir a la escuela. venir a la escuela, o sea, cumplir con ciertos horarios, responsabilidad, entrega de tareas, poner atención, porque si vengo a la escuela a dormirme, ¿verdad? O a chatear, pues no, entonces no estoy cumpliendo mi función de estudiante. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de un sistema social, en este caso el sistema educativo y propiamente la institución escolar, cumplimos una función. Ahora, este sociólogo estadounidense Robert Merton habla de las funciones manifiestas como aquellas conocidas e intencionadas por los participantes. Entonces, esas que son conocidas son lo que les decía, lo que ya sabemos que se hace. O sea, ¿para qué vas a la escuela? Para estudiar, para aprender. ¿Para qué vas a la escuela? También para socializar, ¿sí? Pero en la socialización de segundo nivel, como veíamos, ¿sí? Entonces, una socialización donde interactuamos entre profesores y docentes y con los pares. Y las funciones latentes son consecuencias de esa actividad principal, de la función manifiesta, que a veces no conocemos los que estamos participando de estas funciones. ¿A qué me refiero? Las funciones latentes es, como les decía hace rato, lo que estoy aprendiendo respecto a valores. Por ejemplo, si vengo a la escuela y mi profesor es alguien que me dice, contesten de la página 20 a la 30, y me pongo yo a chatear, y luego les digo, ustedes guarden su celular, no chateen. ¿Qué estás aprendiendo además de resolver las páginas de tu libro? A no seguir las normas. ¿A qué más? La desobediencia. Ajá. Pero estás aprendiendo la incoherencia, la incongruencia de alguien que te dice, tú no lo uses y yo sí lo uso. Estás aprendiendo lo que es el abuso de autoridad. Yo, profesor, sí puedo usar el celular y chatear en clase. Tú no, porque tú eres alumno y tienes que obedecer lo que yo digo. Entonces, esa es una función latente. Estás aprendiendo valores y normas que responden a la interacción que se tiene entre profesor y estudiante. Ahora, otra función latente
que es consecuencia de la actividad, que si es manifiesta, es cuando yo te pido que entregues tus tareas, ¿sí? Pero yo no reviso las tareas o decido que todos pueden entregarla en cualquier momento del curso, hay una función latente ahí atrás, que es, puedo yo copiar mi tarea de otro lado, puedo sacarla de la IA, puedo sacarla porque la maestra no se da cuenta, no está revisando. Entonces, hay funciones latentes que son esos aprendizajes que le llamamos dentro del currículum oculto, aquello que no se dice pero sucede. Además, nosotros tenemos otras funciones latentes dentro de la escuela. ¿Cuáles son? Podría ser la convivencia. La convivencia, muy bien. ¿Discriminación? Ajá, por ejemplo, la discriminación. Hay una función latente que es la inclusión en las escuelas. Ahorita se está queriendo hacerle una función manifiesta, o sea que toda escuela debe ser inclusiva. Pero estamos cayendo en una exclusión de aquellos que piensan diferente, ¿sí? Por la cuestión de que todos son libres de incluir sus ideas, pues sí, pero a veces en esa libertad supuestamente estamos dando pie a que otros sean excluidos. Entonces, hay unas funciones latentes. Además, tenemos un problema en las escuelas. ¿Cuál es? Que todo lo que nosotros abordamos dentro del contenido escolar que está establecido en el currículum está pensado desde afuera, no desde las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Está pensado desde lo que suponemos que todo estudiante debería saber para desempeñarse en un ámbito laboral. Pero cuando nosotros partimos de esa idea, ¿sí? Una función latente de la escuela es reproducir la desigualdad, que es algo que ya vimos con Bourdieu, ¿se acuerdan? Entonces, la escuela no lo tiene como una función manifiesta, o sea, no va a decirse la escuela existe para promover la desigualdad económica y social, ¿no? Pero es una función latente porque la escuela está reproduciendo ciertos patrones donde solamente se privilegia a los que tienen ese capital cultural que pueden darles respuesta a ciertas necesidades del campo laboral. Ahora, la escuela como institución, ¿sí? Una de las funciones más importantes de la escuela y que sí es manifiesta, ¿cuál es? A ver quién me lee aquí lo que dice. Arlet y luego Luis. A la escuela se le atribuye como una de sus funciones más importantes la de formar a las nuevas generaciones como ciudadanos libres, críticos, imaginativos, participativos, solidarios, cívicos, capacitados para desempeñar trabajos cada vez más complejos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la escuela? Formar a las nuevas generaciones. Pero no formarlas como caiga, sino como ciudadanos libres, críticos, participativos. Ahora, para lograr eso necesitamos que las funciones latentes ayuden a que se cumpla la primera función. Entonces, ¿cómo formamos a ciudadanos libres, críticos, creativos? Cuando tenemos un currículum rígido y que no dejamos también que los estudiantes expresen sus opiniones libremente. Entonces necesitamos cambiar esa estructura muy cuadrada de lo que es la escuela para entender que la escuela como institución tiene esa función primordial, formar a las nuevas generaciones, pero dentro de un marco de libertad, de equidad, para lograr un pensamiento crítico, creativo, propositivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se busca que estén capacitados para desempeñar trabajos cada vez más complejos. Entonces, yo no puedo conformarme, yo como profesora, con que ustedes solamente repitan un discurso que escucharon de mí en el aula, sino que mi función como docente tiene que ir más allá para lograr alcanzar esa función principal de la institución escolar, formar a las nuevas generaciones con un espíritu crítico, creativo, libre, imaginativo, participativo, solidario. Entonces, para eso yo necesito asumirlo desde mi función docente. Cumplir yo también con lo que me toca hacer con una perspectiva libre, crítica, creativa. Ahora, vamos ya solamente
solamente con las funciones manifiestas y latentes. Ahora, las manifiestas, ¿nos lo puede leer, Lucía, ahora sí, por favor? Las manifiestas suelen resaltar las relativas a las meramente socializadoras y, de entre estas, a las específicamente educativo-formativas y académicas. Se sobreentiende que son funciones de carácter técnico, instrumental y científico cuyo control requiere de conocimiento experto. Hasta ahí, gracias. Entonces, dentro de estas manifiestas se resaltan las que tienen que ver con la socialización, esa socialización secundaria que ocurre en las aulas. Pero también están todas aquellas formativas y académicas, que ahora le agregamos lo socioeducativo y lo socioemocional, que está de moda últimamente a partir de la pandemia y de la nueva escuela mexicana. Entonces, esa es una función manifiesta. La escuela debe proporcionar formación, no solamente académica, sino también en valores, en actitudes, en aquello que les ayuda a manejar y dominar su inteligencia emocional. Pero esas funciones son de carácter técnico, instrumental y científico, entonces requiere que el profesor, en este caso que es el encargado de llevar a cabo esa función de la escuela, pues tenga un conocimiento experto. Y si no invertimos desde la institución gubernamental en la capacitación y formación de los profesores en estos ámbitos, pues difícilmente lo vamos a lograr. ¿Qué quiero decir? Que aunque se postule que la nueva escuela mexicana debe proporcionar a los estudiantes un espacio formativo en el desarrollo también de habilidades socioemocionales, si yo como docente no estoy capacitada y no manejo mi inteligencia emocional y no resuelvo los conflictos de una manera pacífica y proactiva, pues entonces no voy a poderlo enseñar. Entonces, por eso nos resalta aquí que las funciones manifiestas de la escuela, que tienen que ver con ese carácter formativo, en lo educativo, en lo académico y en este caso en lo socioemocional también, se tiene que cumplir desde un conocimiento experto. Entonces, para cumplir con las funciones manifiestas se necesita una preparación especial. Y de las funciones ocultas o latentes, ¿qué sabemos? A ver, ¿alguien quiere leer esta parte? ¿Irving? Las funciones ocultas o latentes, ¿sabes que no interesa ser visibles porque se presentan al servicio de determinados actores o grupos de la sociedad? Solo pierden oportunidad cuando son sometidas a un análisis riguroso que les desvele su carácter histórico y social. Gracias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas funciones ocultas o latentes no nos interesa hacerlas visibles. ¿Por qué no nos interesa? Porque ya sabemos que ocurre. Que en este cumplir con la función manifiesta de la socialización y la formación en lo académico y en lo socioemocional, va a ocurrir también que haya ciertos grupos con intereses muy particulares que van a hacer acciones que desarrollen ciertas habilidades o no de los estudiantes. Entonces, no le interesa hacer visibles esas funciones, sabemos que ocurren y entonces es cuando vemos que hay cuestiones como la promoción escolar, o sea, el cambiar de grado, ¿sí? La asignación de calificaciones, la preferencia que puede tener un profesor por ciertos estudiantes o el rechazo hacia ciertos estudiantes, el señalamiento de ciertas personas, que son cosas que ocurren en las aulas y que sin embargo sabemos que hay algunas de ellas que son cuestionables y que no deberían ocurrir. Y por eso estudiamos sociología de la educación, para reconocer que dentro de las funciones de la escuela existen las manifiestas, que son todas aquellas positivas, pero existen también las latentes o también llamadas ocultas, que nos llaman a revisar nuestra acción, principalmente a los docentes, para decir estoy cumpliendo con mi función docente de tal manera que alcancemos la meta de las funciones manifiestas de la escuela, de formar ciudadanos críticos, responsables, libres, creativos, solidarios, o estoy, por el contrario,
desarrollando funciones latentes de la escuela que nos llevan a interiorizar algunas actitudes o patrones de conducta que no benefician ni a la igualdad, ni a la solidaridad, ni nos llevan mucho menos a una formación socioemocional. Por eso nosotros ya hemos hablado de estos términos de la reproducción, ¿verdad? Con la teoría de Bourdieu, y que la escuela puede tender a reproducir lo que está sucediendo fuera de las aulas. Ahora, reconocer que la reproducción existe, pues es lo que nos va a ayudar a poder transformar ciertas estructuras sociales. La escuela también tiene funciones que favorecen la reproducción y funciones que propician el cambio. Entonces, la escuela está constantemente entre la reproducción y el cambio. La escuela, si sigue haciendo lo mismo de siempre y solamente centrándose en los contenidos escolares, pocas veces va a llegar a propiciar cambios o transformaciones sociales que beneficien sobre todo a las clases más desfavorecidas. En esos ejemplos que vimos del mejor profesor del mundo, todos coincidieron más bien en que había que buscar alternativas para solucionar los problemas locales, pero con la participación de todos y con maneras de actuar involucrando a la comunidad, pero que a la vez concientizaran a las personas del beneficio que era para todos, no solamente para los estudiantes, sino para todos los que estaban alrededor de ellos, o sea, sus familias y sus comunidades. Por ejemplo, el que favorecía que las niñas acudieran a la escuela, ¿no? Que no desertaran por bajos recursos económicos o por tener que irse a trabajar o por uniones matrimoniales a temprana edad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos qué problemáticas sociales puede ayudar la escuela a resolver, estamos promoviendo funciones de la escuela que ayuden al cambio. Entonces, hay que tener en cuenta que los distintos actores sociales presentes en un contexto histórico determinado, lo que hemos estado hablando todo el tiempo en nuestro curso, que los agentes educativos son varios, no nada más es profesor y estudiante, sino vimos una lista, ¿se acuerdan la otra vez? ¿Cuáles vimos? Además del profesor y el estudiante, ¿quiénes están? Los padres de familia, los administrativos, directivos, el gobierno, las secretarías, las diferentes secretarías y sus funciones también. Entonces, agentes educativos son muchos, todavía faltan que me mencionen dos. También estábamos de limpieza. Ajá, el personal de intendencia también tiene un rol que cumplir dentro de la institución y también a veces son agentes educativos, ¿sí? Aunque no los veamos así, pero también nos proporcionan un espacio limpio que nos ayuda a tener otra conciencia y otra visión de que es necesario el orden, la limpieza para tener una educación de calidad. Pero también dijimos que es otros actores educativos, aquellos que promueven valores como pueden ser las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles, las fundaciones, diferentes confesiones religiosas, las instituciones de salud. Entonces, también ahorita que está, digo yo, de moda, pero que ya cada vez más presente en las escuelas de educación básica, el atender a la salud, ¿no? Por esto de que salga la comida chatarra de las escuelas, pero de todas formas están en las tiendas y en los centros comerciales, entonces salen de las escuelas, pero se pueden adquirir en otro lado. Y las escuelas se van a ocupar también, ahora en la persona de los docentes, de medir a los niños, de ver si tienen sus vacunas, revisar sus carnets de vacunación, de ver que enseñarles el plato del buen comer, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un contexto histórico determinado, como es este año o este ciclo escolar 2024-2025, hay diferentes actores sociales que tienen una correlación de fuerzas donde pueden unirse para conseguir un objetivo o pueden contradecirse uno al otro. Y por eso, esos actores educativos van a condicionar la naturaleza y la intensidad de las funciones asignadas a la escuela en las diferentes partes en que los sistemas sociales actúan sobre esta institución. Bueno, ya sabemos que todos tenemos el derecho a la educación. Ahora, por
tener ese derecho, todos deberíamos de tener un lugar asegurado en cualquier institución educativa, desde el preescolar hasta la universidad, ¿no? Pero, ¿la escuela cuáles son las funciones que debería cumplir? Bueno, por un lado tenemos la función de guardia y custodia de los más jóvenes. ¿Por qué guardia y custodia? ¿Por qué creen que se dice que la escuela guarda y custodia a las generaciones jóvenes? Porque se espera que estas nuevas generaciones sirvan a que la sociedad crezca y se desarrolle de una manera armónica. Entonces, los tiene que guardar y custodiar. Y guardar y custodiar implica que no haya violencia en las aulas, ¿verdad? Y guardar y custodiar implica que se respeten los derechos humanos de cada uno de ellos. Y esa guardia y custodia también implica que veamos si sufren violencia familiar. Entonces, son muchas cosas que implica esta función de la escuela. Y nosotros, si pensamos algún día en ser docentes o en ser orientadores, tendríamos que considerar que eso también nos toca para ayudar a que la escuela cumpla su función. Tenemos la función de cohesión social y de construcción de identidades nacionales. ¿Se acuerdan que ya vimos lo del término de cohesión social? ¿Qué es la cohesión social? El objetivo en común. Ajá, muy bien, gracias Carlos. Es unirnos todos por lograr un objetivo en común. Entonces hay la cohesión de un grupo social. A todos nos conviene que logremos una meta juntos, cuidar y promover el bien común. Entonces la función de cohesión social para unirnos más. Pero a veces resulta que en las escuelas todos acabamos peleados, ¿no? Entonces, para cumplir esa función de cohesión social, necesitamos ver el bien común. Entonces, en un trabajo en equipo, a todos nos conviene hacer bien el trabajo para tener una buena calificación. Entonces, si es de tu interés sacar una buena calificación, tienes que colaborar en la realización del trabajo. Y así desde lo más pequeño hasta lo más grande. Si al director le conviene también que se hable bien de su gestión, pues tenemos los profesores y el director que ayudarnos para, en vez de estar peleando, trabajar juntos para desarrollar programas educativos que ayuden a regularizar a los estudiantes, que promovamos la igualdad, la no discriminación, que promovamos la concientización, la lectura formativa. Entonces tenemos que unir esfuerzos para lograr esa cohesión social y construir identidades nacionales, o sea, que nos reconozcamos como ciudadanos mexicanos que estamos llamados a ser libres, responsables, pacíficos, creadores de nuevas oportunidades. La escuela también tiene la función de formación para el trabajo y distribución de las posiciones sociales. Entonces, la escuela tiene que darnos herramientas para poder ingresar al mundo laboral. Si la escuela no me da herramientas para ingresar al mundo laboral, tiene tache. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función. Por eso es tan importante que quienes ustedes van a ser pedagogos, los que somos pedagogos, revisemos los contenidos curriculares y digamos, esto sí sirve para que se ingrese al mundo laboral y esto pues a lo mejor ya no es tan necesario, tenemos que actualizarlo o promover contenidos escolares más vinculados a la vida cotidiana y a la transformación social. Pero también distribuye las posiciones sociales, es lo que hablábamos la otra vez, de que no todos podemos desempeñarnos en el mismo nivel, o sea que a veces sí necesitamos una formación técnica y manual. No es que excluyamos a alguien, pero sí necesitamos ayudar a los jóvenes a reconocer si quieres continuar con una carrera universitaria o no. Entonces la escuela debe ayudar a distinguir esto para ir ubicando las posiciones sociales. De una forma más equitativa, solamente reproducir el capital cultural y social y económico que tiene esa persona. Porque si no, la escuela no estaría cumpliendo su función si distribuye las posiciones sociales solamente en función de si el papá tiene dinero, si tiene un puesto político, si tiene acceso a ciertos recursos culturales, pues entonces vamos a distribuirlos así. No estaría la escuela cumpliendo su función. El posicionamiento social, la escuela lo tiene que asignar basándose en el desempeño
de cada estudiante. Entonces la escuela tiene que ayudar a esa distribución de las posiciones sociales, evitando la corrupción, evitando el condicionamiento de clase social. La escuela necesita reconocer como una función primordial la capacitación para el trabajo, porque otra vez la escuela va a funcionar en la medida en que nos ayude a colocarnos en posiciones sociales que beneficien a todo el grupo de la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí? Solamente así va a cumplir su función. Entonces, ha de capacitarnos para el trabajo. ¿Y qué sucede con la capacitación de las posiciones sociales? Bueno, la institución escolar contribuye al cambio social cuando se hace eco de las diversas culturas presentes en toda sociedad. Entonces, solamente cuando la escuela considera a todos, puede ayudar a promover el cambio social. Si no considera a todos, entonces tiene una visión parcial, elitista. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que la escuela no va a poder ayudar al cambio social mientras se reproduzcan esas actitudes elitistas o que promueven la desigualdad en las preferencias y en las aulas. Por eso ha de incluirse a todas las culturas y por eso hay que considerar que aquellos que menos tienen son aquellos que tienen más necesidad de la formación en las escuelas. Eso lo entendieron grandes educadores de los siglos XV y XVI, cuando se empezó a extender la educación formal en las escuelas, cuando se hizo esa transformación de pasar de tener una institutriz o un tutor que cada familia contrataba para sus hijos, así para que me enseñe a 1, 2 o 3 hijos, los que tenga, de clases altas, ¿no? Nada más para que ellos los enseñen a leer y escribir. Y se da el paso a tener una educación de clases, es decir, a ver, que vengan todos a la escuela, vamos a tener un aula abierta para todos, donde se considerara tan importante al hijo de un obrero como al hijo de un empresario o de un político. Todos los niños tendrían cabida en un aula. Así es como surge la escuela, pero se ha perdido actualmente esa esencia de la escuela. ¿Y es tarea de quién? De ustedes, futuros pedagogos, mía, recuperar esa función social de la escuela, de formar a todos como ciudadanos críticos, creativos, iguales en dignidad, con capacidades sí diferentes, con habilidades diferenciadas, pero que pueden promover una transformación social. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en las escuelas? ¿Qué dice ahí? La institución escolar se pone al servicio de una estructura social ideológicamente desigualitaria. Muy bien, gracias. Entonces, la institución escolar se ha puesto al servicio de una estructura social que ideológicamente es desigualitaria, y entonces eso es muy grave, porque ¿a qué nos lleva? A lo que comentábamos en otra ocasión, a que la escuela sea un campo de batalla y que cada partido político quiere usar a la institución escolar para ideologizar y para decir soy el mejor y se tienen que formar de esta manera o de otra. Eso nos toca a nosotros los pedagogos luchar para que la escuela no sea un rehén, ¿sí? O una red de movimientos ideológicos que digan todos deben de hacer esto o todos deben de llevarse hacia acá, o solamente pueden reproducir contenidos escolares y nada de pensar críticamente ni de rebelarse al sistema. Por eso nosotros como pedagogos estudiamos sociología de la educación y lo vamos articulando con los contenidos de filosofía de la educación, con los contenidos de introducción a la pedagogía, con los contenidos de pensamiento pedagógico. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que la escuela tiene una gran responsabilidad, y la escuela no son los muros, la escuela somos nosotros. A ver, esta universidad, la Universidad Veracruzana, sería lo mismo que es ahora, con el reconocimiento que tiene a nivel estatal, nacional, internacional, si los estudiantes solamente se dedicaran a reproducir los discursos del rector en turno. No,
ha habido estudiantes que han alzado la voz, que han dado su visión del mundo, que han aportado algo, que han decidido poner sus talentos al servicio de las comunidades. Y eso está pasando cuando vemos que hay estudiantes que se van a estancias en el huérfano, en el conejo, y que ponen sus servicios profesionales al alcance de personas con necesidades más apremiantes que las nuestras. Eso pasa cuando nosotros decidimos poner nuestro mayor esfuerzo para realizar nuestras tareas escolares y no copiarlas o plagiarlas de algún lado o pedirle a la IA que nos haga la tarea. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la institución escolar es importante y que se puede volver una rehén de ciertos movimientos ideológicos o políticos, entra el papel del profesor para defender a la escuela como un centro donde todos cabemos, donde todas las culturas pueden expresarse y donde todos tendríamos que formar nuestro pensamiento crítico, creativo, como se dijo al principio, en la primera y más importante función manifiesta de la escuela. Ahora, la escuela se fundó, como se los decía hace rato, para los grupos sociales más desfavorecidos desde el punto de vista social, cultural, económico y político. La escuela, en su esencia, existe para que todos podamos acceder al campo del conocimiento en extenso, no solamente leer y escribir, sumar y restar, sino la ciencia, como vimos en los ejemplos de esos profesores reconocidos internacionalmente, en el campo de las ciencias, en el campo de la agricultura, en el campo de la biología, en el campo de la aeronáutica también, o sea, de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos capaces de conocer, de razonar y de crear nuevas visiones del mundo, ¿sí? No creer de que haga las cosas de la nada, eso es el verbo crear, o sea, que existan las cosas de la nada, sino de innovar, de inventar, de transformar, ¿sí? Por eso, la escuela nunca debe perder de vista a esos grupos sociales más desfavorecidos.